buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Sin duda, el acuerdo firmado este fin de semana entre el gobierno y Fedegan para la venta de al menos 3 millones de hectáreas es para los expertos y quienes han estudiado la distribución de la tierra en Colombia un hecho histórico. Y ahora que se le ha dado luz verde a esta iniciativa, surgen varias preguntas sobre cómo se llevará a cabo la compra de estas tierras y, claro, sobre será su distribución o cómo será su distribución o entrega a los beneficiados. En nuestras conversaciones de país, María Alejandra Villamizar habló con la ministra de Agricultura, Cecilia López, y con el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, sobre este paso histórico y los retos que les esperan. Aquí esta importante entrevista en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Bienvenidos a estas conversaciones de país. El tema de esta semana y seguramente de los próximos meses es este acuerdo sobre las tierras, 3 millones de hectáreas de tierras productivas para los campesinos, para darle algunos hablan de revolución al campo y poder generar ese cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz, la reforma agraria integral. Estoy en estas conversaciones de país. Hoy mis invitados no están aquí en este sofá, pero están allá en la pantalla conectados con Noticias Caracol, y le doy la bienvenida al presidente de Fedegan, José Félix Laforí. Gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, Alejandra, muy buenos días y a todos muchas gracias por esta oportunidad. Son protagonistas y usted es protagonista de una fotografía inédita para muchas personas en el país. Usted firmando un acuerdo, un convenio con el presidente Gustavo Petro. En la parte inicial de ese acuerdo, señor Laforí, hay un texto de introducción que habla de la paz y de la paz total y del cumplimiento del acuerdo de paz. ¿Cómo perciben ustedes desde el gremio ganadero dar este paso en cumplimiento también de este acuerdo de paz que fue tan controvertido en algunos de los sectores afines a ustedes? Nadie se afecta más en Colombia que aquellos que viven en el sector rural. Todas las violencias han hecho del sector rural un escenario no productivo, sino un escenario de crimen. En consecuencia, cualquier esfuerzo que se haga en esta materia, pues es bienvenido, porque entre otras cosas nos va a permitir a nosotros avanzar mucho mejor en los aspectos productivos. Y también me acompaña esta mañana para esta conversación la ministra de Agricultura, Cecilia López. Gracias por estar en esta conversación de país. Ministra, usted está echándose encima un gran trabajo histórico para Colombia, lograr esta reforma agraria, lograr este cambio de tierra que está en manos de los ganaderos para volverla además productiva en términos rurales, en términos agrarios, en términos de producción de alimentos. ¿Cuál es esa dimensión que usted le da con este mismo tema que le preguntaba antes a José Félix Laforí, enmarcado dentro de la política de paz total y también del cumplimiento del acuerdo de paz? Sí, buenos días a ustedes y a José Félix. Es un placer compartir esta entrevista. Estamos metidos en semejante reto. Yo creo que este es un reto histórico. Creo que en mi caso, después de hablar tanto tiempo de que Colombia tenía que hacer una reforma agraria, la vida se encargó de ponerme al frente junto con otro equipo, porque esto es medio gobierno el que va a estar acá, y junto con, en este caso, Fedegan, y vendrán otros oferentes de tierra, a responderle al país por algo que nunca pudo hacer. Soy absolutamente consciente de la inmensa dimensión de esta responsabilidad, pero algo que quiero contarle al país, no se imaginan el apoyo. Por ejemplo, grupos de abogados me han llamado a decirme: ministra, estamos listos a apoyar para que esa tierra que usted compre tenga todos los procesos que se requieren. Inclusive ha habido agricultores que están diciendo: estamos pensando también en seguir el ejemplo de Fedegan. Fedegan nos obligó a hacer un modelo para que el gobierno compre tierra y pueda distribuirla y haga reforma agraria. Este es uno de los 4 instrumentos que tenemos para hacer esto, para hacer la reforma. ¿Cómo empezó este proceso? ¿Cuándo fue la primera conversación, el acercamiento? ¿Lo hizo de alguna manera el gobierno nacional primero o hubo un intercambio de intereses para entrar en este proceso? José Félix. Pues la verdad es que desde el primer momento en que nombraron a la ministra López, hice contacto con ella por razones elementales. Es el ministerio que tutela todos los temas que tienen que ver con el sector rural y especialmente lo que hace Fedegan. Por consiguiente, las conversaciones con la ministra López fueron unas conversaciones sencillas. Nos conocíamos,
Además, yo sé exactamente qué piensa la ministra en estos campos. Ya fue ministra de Agricultura, sí, y le ofrecí toda la colaboración, porque me parece que solo en la medida en que a la ministra le vaya bien, al gobierno le vaya bien, le va bien al sector productivo. Ahí arrancaron unas conversaciones que luego tuvieron por vía del mismo presidente Petro, empezaron a tener una nueva dinámica y bueno, a la final terminamos en un acuerdo que yo creo que es un acuerdo que posibilita no solo que se avance en un tema tan sensible como es la reforma rural integral. Fíjese que la ministra ha dicho también que esto le compete prácticamente a la mitad del equipo de gobierno, porque a la ministra no se le puede dejar sola, ni tampoco a lo que Fedegan pretende hacer para facilitarle y arrimarle al gobierno algunos bienes públicos, algunos bienes privados que van de la mano con ciencia y tecnología, con transferencia de ella, de asistencia técnica y por supuesto un tema que es muy sensible hoy en día a nivel internacional, que es lo que nosotros hemos denominado ganadería sostenible, sistemas intensivos silvopastoriles. Creo que ahí está el reto y eso implica un esfuerzo de todo el equipo del gobierno y por supuesto también de Fedegan. Ministra, ese empeño del gobierno, esta llegada inicialmente del gremio de los ganaderos, ¿cómo le plantea ese reto al interior del gobierno, al debate con el presidente Petro y también, por supuesto, con todo el equipo, como usted dice, de paz, que va a tener además pues un sentido muy interesante, porque quienes van a recibir la tierra en buena parte serán las víctimas del conflicto? Pues mire, sí, recordemos que todo este esfuerzo se enmarca dentro del cumplimiento del punto 1 de La Habana. Sí, yo creo que la verdad es que se compromete todo el gobierno. Por ejemplo, me consta por los viajes que he hecho que algunas regiones del país, como el Putumayo, por ejemplo, regiones que tienen muchos conflictos y hay muchas otras así, no tienen suficiente energía. Y estamos haciendo un mapa para ver dónde todavía tenemos deficiencia de energía. Fíjense que esto es porque no podemos hacer proyectos productivos en zonas donde ni siquiera tenemos acceso a bienes públicos básicos. Entonces, por eso es que este compromiso, por eso yo hablo de la filigrana, es decir, una vez que tengamos las ofertas, en este caso de los ganaderos, y espero que vengan otros, tenemos que ser muy claros que eso se convierta en proyectos productivos para regiones. En el fondo, esto es aterrizar algo que el presidente ha dicho, proyectos territoriales, en donde realmente se reactive la producción y se genere justicia social y se genere paz. Pero esto va a comprometer a todo el mundo. Tiene que haber energía, tiene que haber agua, tiene que haber todo lo que la Agencia de Desarrollo Rural, que tiene un reto inmenso, y no hemos calculado cuánto vale eso, llevar paquetes productivos. Eso implica hacer un esfuerzo transversal y tiene que ser sostenible. Aquí el trabajo con la ministra de Medio Ambiente es muy importante, el trabajo con la ministra de las TICs, porque si no tenemos conectividad rural, si no tenemos conectividad digital clara en el campo, ¿qué pasa? No podemos bajar los costos del crédito y a estos sectores hay que ofrecerles crédito. O sea, es un reto del gobierno en conjunto, pero también de Fedegan, que nos tiene, y en el acuerdo queda claro que nos dará asesoría. Vamos a ver cómo compaginamos todos estos esfuerzos para que se traduzca esto en una reforma agraria que además se complementa con la entrega de títulos. Ya estamos entregando 691.000 hectáreas con títulos y terminaremos con 1 millón, más lo que haga la SAE. O sea, es un esfuerzo que le falta además el cuarto instrumento, que es la sentencia de la Corte sobre baldíos. Ahí viene el otro reto. Ojalá tengamos estos 3 primeros instrumentos funcionando muy bien cuando nos caiga, y lo hemos conversado con el presidente de Fedegan, todo el tema de los baldíos. Por supuesto que darle dignidad al campo y convertir la tierra a su verdadera vocación en muchos sentidos, pues va a ser un plan no solamente de este gobierno, muy seguramente el Estado colombiano tendrá por delante muchas tareas. Hablemos un poco justamente del inventario de esas tierras. Cuando ustedes hacen la propuesta y la reflexión,
¿qué lugares de Colombia pueden llegar a ser los más atractivos, por decirlo de alguna manera, pero donde están las tierras disponibles? ¿Por dónde puede comenzar esto? La pregunta me la haces, sí, María Alejandra. Sí, por Mira, favor. Yo creo un poco en la dirección de lo que dice la ministra, que hay que seleccionar muy bien algo que podría perfectamente empezar a denominarse Distrito de Desarrollo Rural. ¿Por qué? Porque claro, no todo el país tiene la capacidad de respuesta en materia de infraestructura pública para efecto de acometer un proceso de esta naturaleza. Volver a hacer lo mismo que hizo el INCORA en épocas anteriores me parece un gran error. Porque, entre otras cosas, aquí lo que hay que, más que dignificar la vida del campesino, es permitirle construir una nueva clase media, capaz de generar a través de proyectos productivos, y eso implica, además de los bienes básicos públicos, otra serie de bienes que van desde una muy buena asistencia técnica hasta el crédito, para que esos proyectos productivos realmente le permita tener un ingreso disponible que fortalezca su condición y permita que ese actor económico tenga una respuesta productiva importante y unos ingresos que le permitan vivir de una manera mucho más digna. Sí, pero es decir, aquí hay un inmenso reto. Deje que me quede un momento ahí porque me interesa el proyecto de agroindustria, volver realmente una potencia de producción de alimentos, por ejemplo, en el país en épocas en las que el mundo entero está generando este gran interrogante sobre la posibilidad de una escasez de alimentos. El presidente Petro ha dicho que esto viene de la mano, por supuesto, con la amenaza del cambio climático. Vamos hacia allá, tiene que ser esto un salto de tecnología, un salto a un campo verdaderamente moderno, como pasa en las agriculturas de muchos otros países? Necesariamente. No se puede concebir de otra manera. El presidente Petro, en el discurso que dio a propósito del agradecimiento de haber ganado, o sea, como presidente electo, lo dijo. Aquí hay varios elementos en que son coincidentes. Él habla de justicia ambiental. Yo creo en ello. Yo creo que en el caso concreto de la ganadería, aquí tenemos que avanzar en sistemas mucho más sostenibles desde el punto de vista productivo. Hay un modelo, lo hemos hecho con el Banco Mundial, lo hicimos con los ingleses. 5 grandes regiones colombianas dieron un paso adelante para producir mucho más, pero al mismo tiempo teniendo un impacto positivo en la naturaleza. Hay un tema, por ejemplo, María Alejandra, que me parece importante con la ministra, es el siguiente. Hablamos por qué tal que esos 3 millones de hectáreas, 1 millón de hectáreas, fueran en sistemas silvopastoriles intensivos. 1 hectárea de sistemas silvopastoriles intensivos captura entre 5 a 6 toneladas de carbón al año. Eso implica, además, en venta de bonos verdes, un poco más de $60 por hectárea. 1 millón de hectáreas serían $60 millones que tendrían esos campesinos como compensación de haber hecho un sistema de esta naturaleza. Ministra, es decir, ya termino con esto, un campesino que hoy en día está en 20 hectáreas con 20 animalitos, podría pasar en 20 hectáreas con 100 animales. Muy bien. Se le multiplicaría por ese concepto 5 veces, pero si al mismo tiempo tiene bonos verdes, podría tener un ingreso que le va a permitir constituirse en una clase media rural pujante de cara a los retos del futuro. Este modelo del que habla José Félix Laforí, ministra, ¿coincide con el plan ya conversado, con el que marca este acuerdo como hoja de ruta? ¿Puede ser por ahí digamos, una conversión también, incluso un mea culpa, si me permite esa palabra, sobre la forma en la que se ha hecho ganadería en el país y cómo puede irse transformando en este nuevo paradigma, como ustedes lo han mencionado? Sí, yo comparto estas ideas del presidente Fedegan, pero yo no quise que quedara tan amarrado yo sé que esa idea del 1 millón de hectáreas estaba mucho más
claro en la primera versión del documento, pero me preocupa amarrarlo tanto. Yo creo que sí, puede haber una parte importante de esos millones de hectáreas que sigan en la ganadería, pero también hay que ser flexible porque depende de la capacidad productiva que diga finalmente la UPRA y de la orientación sobre la producción. Con total, creo que eso va a pasar, no sé si con 1 millón de hectáreas, depende. Yo por eso no fui tan explícita ya al final, porque tenemos que tener un poco de flexibilidad. Todavía no sabemos, porque puede que mucha de esa tierra, además de ganadería, pueda ser, por ejemplo, gran productora de maíz, maíz y soya, que es una de las grandes necesidades de este país para sustituir importaciones, que es uno de los pesos grandes que tenemos en la balanza comercial. Ministra, una vez se identifican las tierras, empieza el proceso de catastro, se hace el avalúo, se establece el precio. Luego de esto, cuando se adquieren esas tierras, empieza el proceso de distribución y ahí vendrá obviamente un gran reto. ¿A quiénes se les va a distribuir y qué hay en el camino para encontrar esas personas que se les adjudique o se les dé esta tierra con esos proyectos productivos que ustedes han comentado? Mire, la Agencia Nacional de Tierras tiene en este momento 39.000 procesos de demanda de tierras. O sea, ahí está la lista de la gente que ha justificado plenamente que debe ser beneficiaria de reforma agraria. O sea, esa lista está allí. Y allí se hará la selección, no hay que ir a buscarlos en otra parte. Se ha acumulado durante años esas demandas por parte de sectores campesinos, afrodescendientes, indígenas, y ahí está la lista. Y ahí están las personas con las que, con distintos criterios, serán los beneficiarios de estas tierras. O sea, la lista existe. Muy bien, y una vez entonces se revise esa lista, se tengan estos predios, comienza este proceso. ¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos? Entendiendo que faltan muchos detalles todavía por ajustar para que comience esa distribución y el primer propietario adquiera esta tierra. Bueno, primero necesitamos que nos llegue la primera oferta. Es decir, acuérdense que estas son ofertas individuales. Sí. Y mientras no haya oferta, pues no podemos empezar el proceso. Lo que estamos es afinando la metodología. Apenas llegue la primera oferta, entonces, como le digo, el proceso es primero que sea absolutamente transparente, la forma como se adquirió. Segundo, se pasa al mapa de qué tan productivo es, cuál es la capacidad productiva de esa tierra, y ahí sigue todo el proceso. En este momento decir cuánto. Lo único que tenemos claro es que tenemos que hacer. Yo he estado mirando, porque obviamente las metas son las 3 millones de hectáreas, de las cuales no se han adjudicado sino 9.000 en el gobierno anterior. Lo otro, hay que mirar cuánto nos demoraríamos. Pero es muy difícil. Yo creo que una meta que me parece medio suicida, pero yo me quiero comprometer si somos muy ágiles y si tenemos la demanda, máximo 400.000, 500.000 al año, eso sería una proeza. Ahora, no sabemos cuánto nos ofrezcan. ¿Qué tal que nos ofrezcan más que eso o nos ofrezcan menos? Acuérdense, estas son decisiones individuales. Entonces, lo que yo estoy tratando de ver es cuál es la capacidad. Mire, varias cosas son importantes. Una, el presidente nos ha pedido reajustar totalmente la operación tanto de la Agencia de Tierras como de la Agencia de Desarrollo Rural. Eso, con el ritmo en que ha estado, no funciona. Entonces, ese pobre par de directores están en este momento corriendo, haciendo decretos, mirando cómo se agilizan los procesos. Segundo, tenemos que tener equipos. Por ejemplo, anoche estuve conversando con Ana María Ibáñez, una de las mujeres más importantes de este país en investigación, y le dije: Ana María, yo no puedo hacer esto sin ti. Y me dijo, a través del BID, dime. Y esta mañana, muy temprano, antes de hablar con ustedes, pensé, esta es la persona que me va a ayudar a cumplir un deseo del presidente, que las mujeres rurales sean prioritarias en esta reforma agraria. Ella, que conoce el tema, ya le voy a poner un tuit y le voy a decir: Ana María, ya sé en lo que te necesitamos. Vamos a ver si el BID nos acompaña en eso. Y tenemos aquí una de las mejores investigadoras del sector rural en el país. Ojalá pudiera haber sido mi viceministra, pero hasta allá no pude llegar. Ministra y José Félix Laforí, en este diálogo y en esta conversación de país, hay muchos colombianos que se están preguntando si este conflicto por la tierra, que ha caracterizado desafortunadamente nuestra violencia, empieza entonces así, por lo menos un camino de resolverse. ¿Ustedes lo ven así? ¿Han calificado esto como histórico? Muchas veces los gobiernos dicen cosas que son históricas, pero realmente hay una gran expectativa
este proceso que comienza es un primer paso para sacar, digamos, ese eje central que ha sido la tierra en el conflicto y en la violencia en el país? Cualquiera de los dos, José Félix. Yo tengo una Yo estoy convencida. Yo tengo una observación sobre el tema. Sí. Primero, aquí hay un reto gigantesco. La ministra lo dice bien. Durante 60 años, a partir de la ley 135 del 61, Sí. todo lo que se le entregaron a los campesinos fue 1.743.000 hectáreas. Por consiguiente, mucho menos de 30.000 por año. Hacer 500.000 hectáreas y hacerlo bien, con todos los instrumentos alineados para que ese campesino quede realmente en una condición productiva adecuada, no es fácil. Aquí hay que dejarse de romanticismo y hay que ponerse en una tarea exigente. Yo estoy a disposición del gobierno y creo que esto hay que apostarle para que eso salga muy bien. Segundo, también va a servir, María Alejandra, para despejar una duda, que además esto será un debate muy constructivo con el país, que consiste en que ese tal latifundio del que habla, vamos a ver dónde está. ¿Qué hay? Sí, claro que hay. Le voy a dar un par de datos para los televidentes. Sí, rápidamente. La vacunación de aftosa lo dice todo. Ganaderos de más de 1.000 cabezas, que en una ganadería extensiva eventualmente pueden tener 1.000 hectáreas, hay 1.952. En cambio, ganaderos que en promedio tienen 21 animales, que la inmensa mayoría de la ganadería colombiana son 557.243. Hágame el favor, el 89.9% de los ganaderos son gente que está diseminada en el campo colombiano, sí, en unas condiciones de pobreza, en algunos casos extremas. Por consiguiente, aquí vamos a terminar un gobierno de izquierda, sí, del presidente Petro, y un gremio como Fedegan, sí, que toda la vida ha estado en la otra orilla, diciéndole realidades al país de lo que se puede hacer y de lo que realmente, claro, no se hizo porque las condiciones no se dieron. Bueno, que no se dieron y que aparece en este momento una ruta. Ministra, muchas gracias, mucha suerte con este largo camino, como usted dice, con esta gran tarea y con su sueño, empezar entonces en este segundo Ministerio de Agricultura a su cargo a hacer esa reforma agraria de la que tanto ha soñado, de la que tanto ha escrito. José Félix Laforí, muchas gracias por estar en estas conversaciones de país. ¿Me deja decir una frase final? Sí, señora, a propósito. Una frase claro final. Sí. Yo siento, y lo siente el presidente, que este es un acto histórico, un momento histórico, y sentirlo ya dice el tipo de responsabilidad que estamos asumiendo. Gracias. Ministra, muchas gracias. Y hasta aquí Sala de Prensa. Sigan con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.